Justamente para conversar sobre estos temas se encuentra con nosotros el señor Aurelio Loré de Mola, ministro de Defensa. Señor ministro, las imágenes que hemos visto son definitivamente imágenes terribles, imágenes muy fuertes. Y hay veces que los ministros, las autoridades de gobierno creen que es necesario defenderlo todo, justificarlo todo, cuando quizás daría mayor credibilidad a sus palabras, reconocer algunos errores, algunos equívocos de parte del gobierno. Usted, luego de ver estos reportajes, estas imágenes, que como le repito, son imágenes terribles, ¿considera que ha fallado en algo el gobierno? Mire, son imágenes chocantes, son imágenes dolorosas, son imágenes lamentables de hechos que se han producido. Lo que ocurre es que aquí estamos viendo un lado de la cuestión y nos falta el otro. ¿Cuál es el otro lado? Yo quisiera quedarme primero en el lado que ustedes han mostrado, porque he escuchado comentarios como matanza, cacería de estudiantes, desaparecidos, asesinado, la única orden, abrir fuego contra los estudiantes, solo piedras y cuadernos, ¿qué más? Cobarde, balazo de la ley, balazo en la cabeza, no tenemos ningún herido de bala en la cabeza, no tenemos ningún desaparecido, no tenemos ningún detenido, eso corresponde a la policía, y por supuesto no hemos visto ni una matanza. Hay una persona que tiene un balazo en la cabeza, está grabado, ¿no? No es la información que yo tengo. Muy bien. La información que yo tengo es que la mayor parte de los heridos, que son 14 en estos momentos en el hospital, tienen... Esta información que manejamos nosotros es del Hospital de Puno, el director del Hospital de Puno, que señala que hay una persona con un balazo en la cabeza. La información que yo tengo es que la mayor parte tienen heridas en las extremidades, alguno en el tórax, en el abdomen, y que no hay ninguno con herida en la cabeza o en el cuello. En todo caso sería un tema que habría que ver, pero... investigarlo con más profundidad, pero permítame, digamos, sí, más allá de las cuestiones pero íbamos semánticas, a ver el otro lado de la cuestión. Exactamente. Más allá de las cuestiones semánticas, de las interpretaciones que evidentemente el público inteligente podrá distinguir, hay imágenes que son incontrastables, y frente a esas imágenes usted dice que hay otra realidad que falta ver. ¿Cuál es esa realidad? La que he venido explicando sin tener la posibilidad de ilustrarla. Primero, estamos en estado de emergencia. Segundo, en 12 departamentos del Perú, no solo hay estado de emergencia, sino que además el control del orden interno corre a cargo de la Policía Nacional. Eso significa que no pueden haber manifestaciones, que no pueden haber bloqueos de pistas, avenidas, carreteras. Eso significa que están suspendidos algunos derechos y sería muy importante que los medios de comunicación nos ayudaran a difundir los derechos que están suspendidos. Lo que nosotros hemos visto en este reportaje lleno de adjetivos, de un lado, es una abierta violación del estado de emergencia. Recordemos cómo comenzó esto. Esto comienza con un bloqueo. ¿Cuál es la violación del estado de emergencia? ¿Los adjetivos? ¿Dice usted? Usted sabe que no, lo que está es tratando de distraerme. No, estoy tratando de aclarar, señor ministro. Usted dice que los adjetivos utilizados en el reportaje, ¿qué? No lo termino de entender. Si es que esto es una violación al estado de emergencia o las acciones... No, lo que hemos estado viendo a lo largo del reportaje, es decir, toda esta movilización, aparte de la agresión sufrida por las fuerzas del orden... Es una movilización contra el estado de emergencia, definitivamente. Correcto. Entonces eso nos permite entrar en un video breve que yo he traído y que nos enseña el otro lado de la cuestión. Veamos el video. ¿Cómo no?
de universitarios de la Universidad del Altiplano de Puno, una patrulla del ejército de muy pocos efectivos, 15 a lo sumo, quedó cercada por alumnos de uno y de otro lado. Y fueron pasando los minutos y dice el defensor del pueblo que desgraciadamente pasaron hasta 45 minutos en que los soldados hacían disparos al aire, trataban de detener a los manifestantes y estos cada vez más enardecidos marchaban hacia ellos. Quitarnos el armamento o secuestrar a alguno del personal de tropa. Es así que bueno, este hombre, no identificado hasta el momento, ha procedido a dispararme cerca del cuerpo, ¿no? Mayor, ¿cuál es su nombre? Mayor de Infantería Ramos Peralta Raúl. Usted logró esquivar la bala y gracias a Dios es que está vivo, ¿no? Bueno, no llamémosle esquivarle, no estuve atento al momento que disparó dentro de la multitud y creo que fue factor fortuito que el impacto no me cayera, ¿no? Ok, gracias. ¿Y hay un testigo? ¿Hay un testigo? Como le digo, estuvieron el defensor del pueblo y estuvo algunos comisionados de esa identidad, que incluso yo les mencioné que podríamos dirigirnos a la turba a tratar de identificar a la persona que estaba haciendo uso de un arma de pequeño calibre. Bueno, en realidad son imágenes que vale la pena haberlas visto, señor ministro, pero que son imágenes que nosotros hemos pasado, no solamente de alguna manera en el reportaje que hemos presentado, sino a lo largo de la semana durante nuestros noticieros. Pero más allá, entonces ahora sí... Pero es que le ha faltado un detalle, pues, sí, que es importante. Mire, los oficiales y los miembros de las Fuerzas Armadas solo pueden hacer uso de su armamento en determinadas circunstancias, y principalmente cuando su vida peligra. El argumento que yo he sostenido durante la semana y que ustedes han visto en el reportaje que acabamos de pasar es como un pequeño grupo integrado por un oficial y 8 elementos de tropa es completamente cercado. Lo que quizá no ha aparecido en este canal es esa parte final donde se ve efectivamente el acorralamiento, donde se ve la emboscada. Sí, en el canal, Canal 4 durante la semana apareció esas imágenes también. Entonces me parece bien, no me parece bien lo que ha ocurrido, me parece bien que este sea, y como creo que es, un medio objetivo. Ministro, vayamos al fondo del asunto. El fondo del asunto es que hay una patrulla que ve amenazada su vida, que sigue todos los procedimientos son tratar, en buenos términos, de entenderse con la gente. En segundo lugar, hacer una advertencia por altavoz, repetirla 2 veces. En tercer lugar, disparar al suelo. En cuarto lugar, disparar para arriba. En quinto lugar, disparar hacia un edificio, disparar hacia otro lado. Usted lo que está planteando, ministro, es la figura de la legítima defensa. De alguna manera está justificando el accionar de las Fuerzas Armadas a través de la figura penal de la legítima defensa. Pero no, lo que le estoy diciendo es que no voy a dejar que una patrulla sea linchada. Exacto. Pero una de las características de la legítima defensa, de acuerdo unánimemente a toda la doctrina, es el criterio de la proporcionalidad entre el medio utilizado para atacar y el medio utilizado para defenderse. Y las imágenes que usted mismo nos ha traído, ministro, muestran a una persona con una botella y a otra persona con un palo, y frente a eso tenemos los disparos que ha generado el fallecimiento y los heridos que hemos mostrado. Frente a eso yo le pregunto... A ver si hemos visto lo mismo, pues. Muy bien. Porque lo que hemos visto... hacer la pregunta. Voy a culminar con la pregunta, ministro. Mire, antiguamente, y usted lo va a recordar muy bien, porque siempre ha estado ligado a la política, en los gobiernos democráticos bastaba que muriera una persona para que el ministro del Interior o el ministro, digamos, responsable del sector, renunciara de inmediato, porque consideraba que era una cuestión de principio. Y frente a eso, muchas personas han planteado la renuncia del ministro de Defensa. Yo le pregunto, usted, considerando las imágenes que hemos visto, considerando la realidad del país, ¿no ha entretenido la idea de renunciar como un gesto político? Mire, creo que hay 2 preguntas y entonces vienen 2 respuestas. La primera, hemos comprobado en televisión con toda claridad cómo es que hay una muchedumbre que nosotros hemos calculado en alrededor de 2.000 a 2.200 personas, que rodea por completo y que va a linchar a una patrulla conformada por un oficial y 8 elementos de tropa. Y ante eso, peligrando su vida, ellos siguen todo el procedimiento y al final, para abrirse camino, tienen que disparar al cuerpo. Eso es lo que hemos visto.
En segundo lugar, usted me recuerda una figura muy grata por la que yo tengo un gran cariño, que es el doctor de la Jara. El doctor de la Jara era ministro del Interior, no era ministro de Defensa. Y cuando el doctor de la Jara, en un acto efectivamente muy digno y recordable, formula su renuncia por el fallecimiento de un muchacho en el Cusco, si no me equivoco, sí. No estábamos en estado de emergencia, ni estaban suspendidas las garantías. Estamos aquí hablando de dos situaciones absolutamente distintas y no comparables. Muy bien. Y yo no quisiera nunca, ni siquiera tratar de compararme con el doctor de la Jara. Por último, ¿cuál es el momento de renunciar? Y yo he luchado 30 años o más por la democracia en mi país. Para mí no hay... Nos resulta tan extraño, realmente. Para mí... Nos resulta tan pero extraño, déjeme terminar la respuesta. Que está usted justificando todo. Es decir, todo lo que ha ocurrido esta semana lo está usted justificando. A ver, yo he luchado más de 30 años por la democracia en el Perú. Y lo importante acá, lo fundamental acá, es el respeto a la Constitución, es el respeto a las leyes, es el respeto al orden público, es el respeto al derecho que tienen los demás. No es posible que 10.000, 20.000 o 30.000 personas le impongan mediante la violencia su voluntad a los otros 26.970.000 peruanos. En eso estamos de acuerdo, ministro. Por último, hacer una pregunta. El momento de renunciar, ahí nos habíamos quedado. Está claro que usted no va a renunciar hasta después de No, como tengo crisis. 30 años de experiencia en esto, el momento de renunciar era antes de, ¿no es cierto? Hoy día sería facilísimo, sería sencillo. Yo no me corro, yo voy a cumplir con mi deber y yo renunciaré en el momento en que ocurra algo que vaya contra mis principios, ocurra algo que vaya contra la Constitución o contra la ley, u ocurra que el presidente de la República me solicite mi renuncia. Lógicamente sería excelente pensar que una vez solucionada la crisis usted podría poner su cargo a disposición si así lo estimara conveniente. Pero lo cierto es que está permanentemente a disposición mi cargo. Permanentemente a disposición, pero lo cierto es que da la impresión que la crisis no se va a solucionar. Que en estos 30 días, digamos, por lo menos el sector educación, se ve que la situación se está agravando, a pesar de lo que dijo el ministro de Educación la semana pasada en este mismo programa. Y, por ejemplo, para el día martes, la CGTP, la Confederación Agraria, el SUTEP, los estudiantes, la FEP, están anunciando otra movilización, martes y miércoles, una movilización contra el estado de emergencia. Es decir, estas imágenes que hoy día hemos visto podrían volver a repetirse la próxima semana. Y ojalá que eso no ocurra, ¿no? Ojalá que no ocurra. Claro. Y frente a eso yo le pregunto, ministro, por tercera vez, quizás logre una respuesta categórica suya. ¿Considera usted que el gobierno ha cometido algún error significativo en la última semana frente a este problema? Yo creo que todos hemos cometido errores en el Perú. ¿Cuál, por ejemplo? Yo creo que... El más significativo, el más grave. Yo creo que mantener una cantidad de expectativas en el Perú que no se pueden satisfacer en el corto plazo. Creo que ese es el principal error del gobierno, sin duda. Ahora, yo quiero referirme a este comunicado de la Universidad Católica, que a mí me ha hecho pensar muchísimo, es mi alma mater, y donde pide reflexión, tranquilidad, calma, responsabilidad a todos los sectores de la sociedad. Aquí de lo que se trata es de entendernos en democracia, que es una manera de vivir, de imponer el diálogo civilizado, de comprender que para entendernos necesitamos ir cediendo de un lado y del otro y no tratar de imponer lo que nosotros pensamos a los demás. Pero con estado de emergencia es difícil que la gente se ponga de acuerdo. Hay una serie de costos. Por ejemplo, uno de los costos de lo que la gente dice, algunos analistas consideran que había una precipitación al momento de declarar el estado de emergencia, aparte de los costos humanos, aparte de los costos de orden social y de gobernabilidad, está inclusive la imagen del país. En solamente 30 días, ¿no?, el riesgo país ha caído en 40 puntos, ha aumentado 40 puntos el riesgo país del Perú. Muy poquito, ¿no? Agravado por el tema, bueno, la verdad, es alrededor de 5%, ¿no? No. Los bonos están cotizando ahora 5%, en 30 días me parece bastante grave. ¿No le parece a usted? Digamos que, ¿por qué no le preguntamos eso al ministro de Economía?
Bueno, que acaba de reportar el tema. Tendría que venir el ministro de Economía. Y lo que yo quisiera contestarle a lo que usted me está diciendo es si podíamos mantener secuestrados a una cantidad muchísimo mayor de personas en 64 puntos bloqueados de las carreteras del país. No, definitivamente eso era intolerable. No podíamos, ¿no es cierto? Intolerable y... Ahora, ¿qué queremos? Que esto sea transitorio. ¿Qué queremos? Que haya tranquilidad. ¿Qué queremos? Restablecer el orden público. ¿Qué queremos? Ir retirando a las Fuerzas Armadas el control del orden interno paulatinamente, progresivamente. ¿Y qué queremos? No vivir en estado de emergencia. Y queremos señales claras del gobierno y no queremos más marchas y contramarchas de parte de otros ministros. No me estoy refiriendo a usted definitivamente. Aquí tiene que haber señales del gobierno, señales de la clase política del país en general, del Partido Aprista, señales de las organizaciones ¿A usted qué le parece sociales. el Partido Aprista? ¿Cómo se ha manejado el señor Alan García? ¿Qué le parece a usted que ha sido una forma, digamos, coherente, consistente, la manera como se ha pronunciado el señor García en la última semana? Mire, yo en momentos como los que estamos viviendo ahora, donde hay que colocarse por encima de las diferencias políticas, yo quiero rescatar lo que se dijo en el Congreso el otro día. No hubo un solo grupo político que no estuviera detrás de sostener el estado de emergencia. La discusión se constriñó a si debían estar o no las Fuerzas Armadas. Muy bien. Eso me parece un paso adelante y coincidimos. Esto debe ser transitorio y esto debe ir conforme el diálogo civilizado se impone, desapareciendo de la escena política. Muy bien, le agradezco mucho su presencia, señor Encantado. ministro, en Cuarto Poder. Nosotros hacemos una pequeña pausa y cuando...